Muy buenas noches, hermanos. Para mí es un gusto saludar a cada uno de ustedes. También saludamos a quienes nos siguen por las redes sociales. Vamos a empezar nuestro servicio en este momento. Vamos a cantar esta alabanza que dice: Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie. Oremos en esta noche pidiendo la bendición de Dios. Padre Celestial, gracias por el día que nos has dado. Gracias porque has cuidado de cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición, Padre, para este servicio que vamos a realizar. El tiempo de las alabanzas, Dios, el mensaje que va a ser traído. Tú seas hablando a través de tu siervo. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, tome su asiento. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Cantemos este himno. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Sin duda que en los brazos de nuestro Dios
es el mejor lugar donde podemos estar. Estad por Cristo firmes, soldados, dice el número, este himno. Está por Cristo firmes, soldados de la cruz, por alusión a la letra. Yo voy a pedirle que se ponga de pie, por favor, para cantar este himno. Póngase de pie. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con él vuestra la lucha, soldados todos, sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Siéntese, por favor, tome su asiento. Qué gran promesa que tenemos de Dios. El que venciere, dice, por siempre vivirá con él. ¿Sí? Bien, seguimos cantando en esta noche. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso el amor que tiene Dios para con nosotros. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi,
pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Sin duda que es maravilloso el amor que tiene Dios para con nosotros. Vamos a ir cantando en esta noche, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Cantemos este precioso himno. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Esa es la sublime gracia de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Una vez más voy a pedirle que se ponga de pie, y si usted se puede dar la vuelta y lo mira al que está atrás y le dice, ¿cómo está? Ahí nomás, ¿verdad? Todavía no podemos ir y darle un abrazo. Algún momento llegará nuevamente la oportunidad,
Mientras tanto, un saludo a la distancia, ¿no? Muy bien, cantemos una alabanza que dice, pagaste un alto precio por mí. Luego tenemos el mensaje en esta noche. Pagaste un alto precio por mí, ofreciste tu vida misma por mí, me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Pagaste un alto precio por mí, ofreciste tu vida misma por mí, me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Permíteme elevarte mi adoración y entregarte hoy todo mi ser. Y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Permíteme elevarte mi adoración y entregarte hoy todo mi ser. Y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Siéntese, por favor, tome su asiento. Tenemos el mensaje en esta noche, Pastor Miguel. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Tome su Biblia y es tiempo de la palabra del Señor. En esta noche invité a Nicolás que pueda predicarnos la palabra del Señor. Por favor, entonces le invitamos que pueda pasar a una semana un poquito complicada para mí también para prepararme porque teníamos algunos asuntos de grabación. Comenzaron mis clases también de la maestría. Tengo tarea todavía que entregar hasta más tarde y era complicado todavía a prepararme hoy día, así que también aprovechando que Nico podía, y bueno, él está con nosotros y ha vuelto también y ahora se está incorporando al ministerio en Cotoca, así que tenemos el privilegio de tenerla acá, así que Nico, por favor, predicando la palabra. Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los que nos están mirando también por las redes sociales. Espero que todos estén bien. Me siento como la Rosa de Guadalupe. Se me vuelve el cabello. Por favor, ¿lo pueden apagar? Me pone nervioso. Gracias, manito. Bien.
Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes, una noche, un día domingo, después que hemos clasificado a Qatar, después que le hemos ganado a Brasil en la final, después de todo eso estamos acá. Un gusto tenerlos o estar nuevamente acá con ustedes y de compartir la palabra de Dios. Para eso quisiera que por favor me puedan acompañar a Éxodo, al libro de Éxodo. Éxodo, libro de Éxodo del Antiguo Testamento, capítulo 11 de Éxodo. Capítulo 11, verso 1, vamos a leer hasta el versículo 7. Listo. Capítulo 11 de Éxodo, versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará de ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Verso 2, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhaja de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido como por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré de por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro se moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Oremos, por favor. Soberano Dios, estamos ante tu presencia a través de la persona de Cristo, por medio de Cristo, que solamente Él no puede guiar, Señor, a tu presencia. Gracias, Señor, por Cristo, porque podemos entrar al trono de la gracia para poder darte las gracias primeramente por lo que tú haces en nuestras vidas, porque a pesar de que nuestros pecados son tan altos, tu gracia nuevamente, Señor, se muestra principalmente en mi vida y también en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú estás presente, Señor, en nuestras vidas y tu palabra, Señor, es la que puede iluminar nuestro camino. Pedirte, Dios, que nos hables y me hables una vez más a mí a través de tu palabra. Y gracias, Dios, por prestarme los oídos de mis hermanos y hermanas para que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones. Y ante todo, primeramente, que tu nombre sea glorificado a través de la predicación y también que los hermanos y hermanas y amigos que vinieron sin Cristo puedan conocer al Salvador y los creyentes puedan ser edificados en tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra en este momento. Te dejamos, Señor, la obra del Espíritu Santo que obra a través de tu palabra en tus manos. Y te agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Lo que quisiera recalcar o resaltar de esta noche es el verso 7.
Dice el verso 7, voy a leer nuevamente, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro se moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. En este punto de la historia, como bien sabemos y nos es conocida mucha historia del Éxodo y también de Génesis, sabemos de que hasta este punto de la historia de Éxodo 11, vemos que parecía que Egipto llevaba la gran ventaja. Ellos tenían un látigo en su mano y eran azotados también el pueblo de Israel. Los hijos de Jacob hacían casas y los súbditos del faraón vivían en ellas. Pero cuán pronto fue, sin embargo, el cambio total en que Dios comienza o sigue obrando en gran manera y envía 10 plagas como bien la conocemos nosotros. Él envió Dios tinieblas y gran parte o toda la tierra de Egipto fue cubierta, pero la luz brillaba en medio del pueblo de Israel. Dios envió también la plaga de las moscas y de los piojos por toda la frontera de Egipto. Pero en el pueblo de Gosén, en la tierra de Gosén, no se vio ni una sola mosca. Dios también, el Señor envió granizos, envió también una epidemia terrible sobre los ganados de los egipcios. Pero los primogénitos del pueblo de Israel, ninguno murieron. Finalmente, lo que nos sitúa el capítulo 11 de Éxodo es que Dios hirió de muerte al primogénito, en la cual, conforme dice la Biblia, había un gran clamor por toda la tierra de Egipto, lo cual nunca hubo antes y jamás habrá. La muerte de todos los primogénitos, lo cual en aquel tiempo también los egipcios se abrazaban una diosa que había anteriormente o en aquel tiempo de los egipcios, que era la diosa Isis. Y ellos dependían totalmente de la diosa Isis y se aferraban de la diosa Isis, diciendo que la diosa Isis era aquella que protegía a los niños. Pero Dios en su soberanía y en su justicia derramó ira sobre todos los primogénitos por la desobediencia del pueblo o de los egipcios. Pero contra el pueblo de Israel, ¿qué iba a pasar? Nos dice el versículo 6, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Literalmente quiere decir, ni un perro ladrará a uno que es israelita. Literalmente dice eso. Sí, a los egipcios le va a pasar de todo, pero al pueblo de Israel, a mi pueblo escogido, dice Dios, ni un perro le va a ladrar. Esta última plaga, como conocemos, la muerte de los primogénitos, daría inicio también a la liberación del pueblo de Israel. Dios los dirigió a través del liderazgo increíble de Moisés y de Aarón, los condujo como un rebaño en la mano de Moisés y Aarón, también abrió sendas para ellos en el desierto, los cuidó, les dio de comida, les dio de beber también. Pero ¿saben qué, hermanos? Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre Israel y Egipto. Para que sepáis que Jehová, nuevamente repito, hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Verso 7. Y esta palabra diferencia que ustedes pueden ver en el verso 7, hermano, que es también un sinónimo de la palabra distinción, es la palabra hebrea que es nifal, que quiere decir literalmente que Dios trata al pueblo de Israel de una manera diferente, de una manera especial. No como Dios trataba al pueblo de Egipto, sino que Dios trata a Israel de una manera diferente, de una manera especial. Nosotros conocemos, por ejemplo, el versículo 14 de Salmo 139, que dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Hay una versión que simplemente dice esto, he sido tratado de una manera admirablemente especial, oh Jehová. Entonces, cuando el autor
de Éxodo, del libro de Éxodo, dice, porque Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, estaba intentando decir, uno supone siempre que Dios trata de una manera muy particular, de una manera muy especial al pueblo de Israel, diferente como trataba en aquel tiempo a los egipcios. Si nosotros a simple vista nos ponemos a pensar sobre Egipto e Israel, nosotros decimos que Egipto es el mundo. Nosotros fuimos rescatados de la esclavitud y fuimos liberados, fuimos redimidos por Cristo. Y ahora tenemos que, como una vida santa, el pueblo adquirido por Dios, teniendo una posición, siendo valiosos por Dios, vivir para su gloria, vivir para Dios y viviendo con Él y para Él. Egipto, el mundo, Israel también son, o lo que representan todos aquellos que han sido comprados por Cristo, donde la gracia de Dios derramó su gracia hacia ellos. Y ahora, hermanos, yo no voy a discutir, no me voy a debatir acerca de que si Israel es la nueva iglesia, de que si la iglesia reemplazó a Israel, de que si este o que aquel, todo eso demás, lo puedo dejar a los teólogos. Pero quiero recalcar en esta noche que así como Egipto era representación del mundo, también la iglesia tiene un deber. Y como primer punto, primer encabezado, quisiera que veamos la diferencia que el Señor ha establecido entre su pueblo, primeramente, su pueblo y los que no son. Primeramente quisiera que entendamos la diferencia entre su pueblo, el pueblo de Dios, y los que no le pertenecen a Él, los que no son de su pueblo. Y esta distinción, hermanos, primeramente tiene que ver con un pensamiento de Dios sumamente antiguo. Nosotros pensamos que los pensamientos de Dios son de acuerdo al tiempo, que Dios va planeando su voluntad conforme pasa el tiempo. Y no nos sorprendemos también en algún momento cuando estudiamos sobre los atributos de Dios. Vemos que Dios es infinito en pensamiento, que Dios es soberano en pensamiento, que Dios es maravilloso en pensamiento. Pero hermanos, los decretos y las decisiones de Dios no son de acuerdo al tiempo de nosotros. Dios mañana no pensará recién lo que va a ser el día martes. No, los pensamientos y las decisiones del soberano Dios, cabe recordar que son desde antes de la fundación del mundo. No son de acuerdo al tiempo que nosotros manejamos. Y aún me voy un poquito más adentro. La distinción que Dios decía del versículo 7, del capítulo 11 de Éxodo, la diferencia que Dios hace entre los egipcios y los israelitas, no son de acuerdo. Listo. Entonces, bien, este pensamiento, este decreto de Dios de la diferencia entre los egipcios y los israelitas, no es un pensamiento determinado o pensado por Dios en el tiempo, sino que es un pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y conforme a nosotros, hermanos, conforme a nosotros que somos el pueblo de Dios, somos escogidos por Dios, Dios nos seleccionó, Dios nos planeó antes de la fundación del mundo. Es un decreto que Dios pensó mucho antes que naciéramos. Me encanta a mí cuando Samuel Pérez Millo dice, y le cito a él, dice que antes de que Dios dijera, sea la luz, dijo, sea la cruz. Porque el decreto soberano y el plan soberano de salvación ya estaba mucho más antes de la creación de todas las tierras. También cito a un autor llamado Guillermo Green, él dice acerca de esto, es un pensamiento noble y glorioso que mucho antes de que las estrellas de la mañana supieran cuál sería su lugar, antes de que Dios creara de la nada todo lo que existe, antes de que las alas de los ángeles se hubieran desplegado llevándolo por las regiones espaciales, donde nadie jamás había llegado,
antes de que algún canto solitario hubiera extendido la solemnidad del silencio en que Dios reinaba supremo, ya se había reunido con sí mismo, con su Hijo y con su Espíritu. En ese concilio, dice, había planeado, decretado, determinado, propuesto y predestinado la eterna salvación. Esto, hermano, nos da el pantallazo o la mirada de que a Dios no se le ocurrió la salvación cuando Adán pecó. No es que Dios estaba en el cielo y como nosotros pensamos de que Dios es un Dios barbudo, así está sentado, echado, y vio que Adán ya comió la manzana, ¿qué haré? No, ¿quién metió la pata? ¿Qué hago? Bueno, Cristo va. No, es una salvación que Dios ya tenía pensado antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía planeado también el medio de la salvación. ¿Y quién iría para dar la vida por pecadores? ¿Un ángel? No. ¿Un hombre común? No. ¿Quién vendría? Cristo. Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vendría a dar la vida por pecadores. Entonces es una diferencia que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo, una distinción. Pero también, en segundo lugar, es una distinción entre el pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios. Hay una distinción vital, una distinción de naturaleza. Muchas veces nosotros tenemos diferencias y pensamos de que un creyente se tiene que comportar así y los no creyentes se comportan así por naturaleza. Muchas veces pensamos de que la diferencia entre un cristiano y un no cristiano se resume solamente en cuántos cultos asiste. Muchas veces pensamos de que la diferencia o lo que le hace cristiano a una persona es cuántas prácticas o cuántos servicios tuvo en toda su vida cristiana. Muchas veces pensamos que un cristiano o un creyente solamente le define si es cristiano su vestimenta, o su peinado, o si tiene corbata negra, o si planchó su camisa, todo, si tiene buen comportamiento, entonces es cristiano. Sí, seguro. Esta semana me ponía a pensar y ustedes saben de que nosotros como argentinos, de manera nata, hay dos que nos representan afuera. Lionel Messi y Maradona. Bien. Si le coloco y si lo paro a Diego Maradona acá y a Lionel Messi acá, ¿quién va al cielo? Lionel Messi, ¿no? Lógico. ¿Por qué? Porque es un buen chico, no sé, tiene un buen comportamiento, pero Maradona no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hermanos, el hecho de ser cristiano no define cuán bien nos comportamos. O me voy más al punto. El hecho de que nos comportemos o que usted se comporte bien, tenga una excelente moralidad, no quiere decir que usted es cristiano. Usted es hijo de Dios. Y peor si usted depende de su buen comportamiento y usted dice, bueno, yo me comporto bien y por causa de comportarme bien, soy cristiano. O voy a esforzarme, voy a dedicarme en esta semana a no pensar nada malo y eso me va a llevar a ser cristiano. En ninguna manera. La distinción entre el pueblo de Dios y los que no son su pueblo no se basa en sí, no se fundamenta en sí por el comportamiento, ni por la vestimenta, ni por cuántos cultos asisten, ni por cuánta ceremonia tiene, ni por cuánto servicio ha presenciado o ha congregado. Sino es una distinción vital, es el nuevo nacimiento, hermanos. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has experimentado el gozo, el deleite de nacer de nuevo? Sabemos acerca de la historia de Nicodemo y lo sabemos por muchas enseñanzas que se nos dieron.
Jesús solamente le dijo, tiene que nacer de nuevo. No le dijo, bien, compórtate bien y eso te llevará al cielo. O ve a los cultos o ve a los servicios, congrégate y ahí recién tienes o vas a sumar puntos para ir al cielo. En ninguna manera. Jesús fue simple y muy explícito ante la realidad de que Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Y esa es una distinción vital entre los que son el pueblo de Dios y los que no son. El nuevo nacimiento. Nosotros creemos que, o nosotros pensamos de que somos buenas personas y que en alguna oportunidad hacemos malas cosas. Pero la Biblia, como siempre, ataca nuestro pensamiento o se defiende a sí mismo. Y la Biblia dice que somos malos y que en algunos momentos hacemos cosas buenas. ¿Recuerdan ustedes en una porción bíblica donde Jesús da el ejemplo de todos, de los padres, y dice de esta manera, ¿cómo ustedes siendo malos dais buenas dádivas a sus hijos? Entonces es claramente visible, hermanos, no somos buenos. Y cito la Biblia, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo, los vil del mundo, los menospreciados del mundo. Es como que Pablo te pega un puñete y estás en el piso. Y te ve en el piso y va otra, ¡pum!, lo menospreciado. Y te tiene en el piso, ¡pum!, lo vil del mundo. Y como yo al anterior sábado, cuando enseñaba con los jóvenes, esa palabra vil también quiere decir escoria. El excremento del mundo, de ahí escogió Dios a su pueblo. De lo menospreciado. ¿Para qué? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, hermanos, no es nuestro buen comportamiento lo que es la base o lo que fundamenta nuestro cristianismo, sino es la distinción vital, es el nuevo nacimiento. Tú tienes que nacer de nuevo, hermano. Perdón, amigo. Tú tienes que nacer de nuevo, tienes que experimentar el nuevo nacimiento. Y no te lo damos nosotros, no es que tú vas a comprar a la venta, no vende a la venta. Tú vas a Dios y clamas de corazón para que te otorgue ese nuevo nacimiento. Y Él va a obrar por su Espíritu. Entonces también, segundo lugar, también está la distinción, aparte de la naturaleza vital, está la distinción en que Dios trata a estos dos hombres o a estos dos pueblos por un tratamiento judicial. Los tratos de Dios, hermanos, siempre son justos y rectos. Dios no es injusto con nadie. Dios, hermanos, no es injusto con nadie. Dios no nos debe nada, hermanos. Al impío, al incrédulo, cuando muere, Dios derrama su justicia. Sabemos bien, Dios derrama su justicia. Y a una persona que ha creído en Cristo, Dios derramó en él la justicia de Cristo. ¿Dios es injusto? En ninguna manera. Dios sigue siendo justo y Dios sigue siendo recto. Entonces también ahí hay una diferencia entre Israel y Egipto. Primeramente vimos la diferencia que es un pensamiento que Dios determinó antes de la fundación del mundo. Segundo, es una diferencia vital que no se basa conforme al comportamiento de una persona. Se basa si esa persona ha nacido de nuevo. Y también en tercer lugar hemos visto de que es una diferencia por un tratamiento o por el trato que Dios tuvo hacia esa persona de manera judicial. Una persona que ha creído en Cristo, que ha sido salvada por Cristo, Dios lo trata como justo. Si una persona que
que ha fallecido, que ha muerto sin Cristo, Dios derrama su ira, Dios derrama su justicia sobre esa persona. Dios no es injusto con nadie. Ahora bien, ¿cuándo se ve esa diferencia? ¿Cuándo? Imaginémonos a dos hombres. Iba a decir tres, y justo están entrando los hermanos. Solamente dos hombres. Dos hombres vienen a los cultos de los días domingos, se sientan los dos juntitos y el pastor Miguel predica la palabra, predica el evangelio. Uno de ellos se va a su casa tranquilo, sin remordimiento, sin arrepentimiento, solamente ha oído la palabra de Dios, pero no fue hacedor. Más el otro, que ha oído el evangelio, está impotente ante la realidad y se quebranta en su corazón y hace que la palabra que predicó el pastor sea también suya. Y quiere vivir conforme al evangelio que predicó. Y quiere vivir el arrepentimiento. Y quiere vivir por la fe en Cristo. Y al próximo domingo vuelve este hermano que creyó en Cristo. Se congrega y canta alabanzas, adora a Dios. No tan solamente con sus labios, sino también con su corazón. Si yo quisiera saber quiénes son parte de la iglesia y quiénes no son todavía, todo lo que necesitamos, hermanos, es el evangelio. El evangelio se encuentra afinado con el creyente. El evangelio es como un imán, se prende en el creyente. El creyente cuando oye el evangelio, cuando escucha el evangelio y cuando el pastor le predica el evangelio, ahí el creyente que quizás en la semana vivió de manera diferente a lo que es un creyente. Pero el Hijo de Dios, cuando escucha nuevamente el evangelio y escucha que Cristo vino al mundo, que vino para dar su vida por pecadores, y cuando sabe y escucha también de que Cristo vino y Dios derramó su justicia sobre Él, y Él fue a la cruz y todo nuestro pecado fue hacia Él, fue en sus hombros. Y ahí el creyente, hermanos, se encuentra despierto y dice, ay, es el evangelio que yo una vez escuché. Muchos de nosotros, hermanos, durante nuestra vida cristiana nos hemos desviado. Hemos caminado sobre otros caminos, nos hemos desviado de la senda de verdad. Pero siempre tuvo Dios, hermanos. Siempre tuvo Dios pendiente, siempre Dios estuvo despertando nuestra conciencia, diciendo, estás caminando mal. Estás viviendo totalmente lo contrario. Pero ante todo, hermanos, siempre estuvo el evangelio. Hay un himno que me gusta y espero que una vez lo canten acá, que dice, nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario do por mí sufriste, oh Salvador. Quizás, creyente esta noche, hijo de Dios o hija de Dios, estás viviendo otra vida y estás caminando por la senda que no es la verdad. Pero esta noche Dios se presenta nuevamente a tu puerta y te quiere dar a conocer nuevamente el evangelio, porque te ama, no como eres, sino a pesar de lo que eres, a pesar de lo que somos. Entonces, ¿cuándo se ve la diferencia? Cuando un creyente oye el evangelio y aplica el evangelio en su vida. Aplica el evangelio en su vida. Quisiera hacerte unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que oíste el evangelio de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la Biblia y leíste versículos que tienen que ver con la crucifixión de Cristo, con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo?
¿Cuándo tu conciencia fue sometida a la palabra de Dios la última vez? Si Dios toca tu corazón y te despierta ante la realidad de que tú amas el Evangelio y que Dios te ha salvado a ti, entonces es un signo que tú perteneces al pueblo de Dios y que Dios te ha escogido a ti y que ha hecho de ti una diferencia entre los egipcios. Entonces, ¿cuándo se ve esta diferencia? En primer lugar, cuando un creyente oye el Evangelio. En segundo lugar, cuando tiene una vida cotidiana de vida cristiana. Nuevamente, tenemos dos hombres, la representación. Dos hombres. Los dos hombres han hecho algo malo. Uno le da igual todo. Le da igual, no hay remordimiento, la conciencia no le culpa, vive totalmente igual. Pero el otro que es cristiano, el otro que es pueblo de Dios, el otro que ha sido escogido por Dios, se siente mal. Y dice, ¿qué haré? ¿Qué haré para reparar el daño que hice? ¿Qué haré para que este pecado que he hecho sea limpiado? Este cristiano, a pesar de que ha cometido un mal, está totalmente dispuesto a vivir de rodilla ante aquel que le ha causado daño. Este cristiano que ha hecho mal se odia a sí mismo y por él preferiría morir antes de pecar. Pero el otro no. Este cristiano sí, este cristiano se arrepiente. Este cristiano quiere vivir con Dios y vive con Dios y quiere obtener el perdón de Dios y también de remediar las cosas contra la persona que ha dañado. Al otro le da igual. De manera que hay una diferencia esencial entre el justo y el malvado. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero en cuanto al malvado, vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dios ha establecido una diferencia entre Israel y los egipcios. Pero también, y este es un punto que quisiera adentrarme un poquito más. ¿Cuándo se ve esa diferencia? Cuando un creyente oye el Evangelio. ¿Cuándo se ve esa diferencia? Cuando un creyente vive una vida de arrepentimiento cristiano. ¿Cuándo se ve esa diferencia también? En la hora de la muerte. Esta semana, mientras preparaba esta enseñanza, repasaba mi mente acerca de algunas pandemias o epidemias pasadas. Y me topé con una del año 1854, época que vivía el predicador o el predicador de predicadores, Charles Haddon Spurgeon. Era la epidemia del cólera en Londres, Inglaterra. Dice que Spurgeon le llamaron un día lunes, como a eso de las 3 de la mañana, leías una biografía acerca de eso. Y le llamaron a Spurgeon y le dijeron, querido Spurgeon, quisiera que nos visite porque mi esposo, llamó a la esposa, mi esposo está a punto de morir. Spurgeon deja todas las cosas de las 3 de la mañana, como seguramente a algunos pastores le ha pasado, y se va. Y lo visita. Y dice que cuando Spurgeon llega al lugar donde estaba el lecho de este hombre, dice que se quedó sentado a su lado. Se quedó ahí al lado de él. Y esta persona, este hombre que estaba en su lecho de muerte, dice que tenía una conciencia de presentimiento de terror y tenía mucho miedo, muchísimo miedo. Y dice que Spurgeon se quedó ahí al lado de él, suspirando con una pobre anciana que le había cuidado a este hombre, sin ninguna esperanza con respecto al alma de este hombre. Spurgeon ora por él, por este hombre, y se va.
Aún así, este hombre tenía un miedo tremendo. Spurgeon se va a su casa. Media hora después dice que le llama a otro hermano. Media hora después le llama una hermana y le dice, mi hija está en el lecho de muerte. Quisiera por favor que mi querido Spurgeon venga y lo visite o la visite. Spurgeon deja las cosas, deja su sábana, deja su acolchado y se va. Y dice que cuando Spurgeon llega a donde estaba esta niña, esta joven, dice que Spurgeon da testimonio de esto, dice que era un espectáculo hermoso. ¿Por qué? Porque ella estaba cantando aunque sabía que se estaba muriendo. Hablaba con quienes estaban sentados alrededor de ella. Le decía a sus hermanos y hermanas, síganme al cielo. Esta joven señorita se despedía de su padre como si se tratara de una boda, dice. Ella estaba feliz, ella estaba gozosa y estaba bendecida. Vi entonces, dice Spurgeon, claramente que si no hay una diferencia en el goce de la vida, hay una diferencia cuando lleguemos a la hora de la muerte. Nosotros, hermanos, en nuestro contexto, en nuestra realidad, hemos vivido una pandemia tremenda. Hubo miedo, hubo susto, hubo angustia. De cierta manera sí, porque era lamentable cómo había enfermos. Era lamentable cómo los hospitales se llenaban completamente. Aún me acuerdo de esa señora que ha venido, ¿no? Que ha traído el coronavirus. Los ingresos han disminuido. El temor, la angustia ha contagiado a todos. En aquel momento, hermanos, ¿en quién tuvo centradas sus emociones y su confianza? Catherine Cheraldi de Núñez dice algo al respecto. Si hay algo que esta pandemia nos enseña es que solamente Dios merece nuestra confianza. Pregunta, ¿dónde estuvo su confianza en tiempo de pandemia? Porque ahora ya estamos todo bien, ¿no? A los hermanitos que estuvieron en el hospital, ¿qué decía su vecino? Y que estaba con usted en la cama de al lado. ¿Veía que usted estaba orando? ¿Veía que usted se postraba ante Dios y que cantaba alabanza aún cuando estaba enfermo, cuando estaba delicado en terapia intensiva o internado? Y decía, ese es cristiano, ese es creyente, ese camina con Dios. O lo vio también asustado, triste, abatido. ¿Hubo diferencia en usted con el mundo en ese momento de pandemia? Comento un poquito acerca de esos momentos. Justamente con otros jóvenes, con Jared y otro chico que compartimos acá en tiempo de coronavirus y el quédate en casa, compartimos acá. Y llegó una oportunidad donde había algunos hermanos que estaban necesitados de alimento. Y en cierta manera, cuando yo entraba y hablaba con el pastor, decía, la comodidad me incomoda. Y en cierta manera teníamos que hacer algo. Pero hermanos, el miedo era más contagioso que el coronavirus. Y empezaba a mandar mensajes, hermano, tengan paz, tengan tranquilidad, Dios está con vosotros, Dios está a su cuidado. Dios está en nuestras vidas. Si partimos, iremos con el Señor. A algunos hermanos no le importaba nada y que me lleve el Señor si ya me quiere llevar, ¿no? Es otra cosa decir eso y es otra cosa estar preparado para la muerte. Entonces, ¿dónde estuvo su confianza?
¿O en quién tuvo su confianza? Entonces, ¿cuándo se ve esta diferencia? Como hemos visto, se ve cuando el cristiano oye la palabra de Dios, o oye el Evangelio. Segundo lugar, se ve esta diferencia cuando vive una vida de arrepentimiento. Cuando si ha pecado, quiere volver a Dios y quiere remediar las cosas con las personas que ha ofendido también. Pero también, en tercer lugar, cuando se ve esta diferencia, se ve también en nuestra muerte. ¿Cómo enfrentamos esa realidad? ¿Con gozo? ¿Con miedo? ¿Con susto? Es muy fácil decirlo en este momento, ¿no? Es otra cosa cuando ya estamos ahí. Es una cosa fácil decir, hermano, debemos tener gozo en ese momento, pero es otra cosa vivirlo ahí. Y ojalá mantengamos esa seguridad ahí. Y en tercer lugar, para terminar, hermanos, ¿por qué debe verse esta diferencia? ¿Por qué debe verse esta diferencia? Si tenemos que alguna vez compararnos con alguna época bíblica, yo considero que estamos viviendo en la época del antes del diluvio. Y peor aún, yo que vengo de Argentina, allá el aborto ha sido penalizado, todo es libre. Si usted va por las calles, dos jóvenes van de la mano, se dan besos. Bueno, es normal que nos demos besos, ¿no? Pero se dan besos así en la boca, todo así. Terrible. Terrible. Entonces, a esto yo digo, ¿en qué época bíblica nos podemos comparar? Y yo digo, sí, antes del diluvio, cuando todo era corrompido. Entonces, ¿por qué debe verse esta diferencia entre los israelitas y los egipcios, entre el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios? Yo considero de que la mayor distinción se ha visto, hermano, en los primeros 3 siglos de la iglesia, donde cada hombre, cada cristiano renunciaba a padre y madre, donde padres, hombres y mujeres dejaban sus tierras y negaban a su propia vida y tomaban su cruz, donde cristianos se reunían en catacumbas, donde cristianos hacían de todo para poder congregarse, donde cristianos anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, donde personas como Juan y Pedro eran encarcelados por jefes judíos, donde Esteban es recordado como el primer mártir de la iglesia, donde los cristianos fueron perseguidos por autoridades romanas. Ahí podemos nosotros decir, son distintos con el mundo, son distintos. Ellos no sabían de que eran héroes. Nosotros sabemos ahora que son héroes de la fe, porque marcaron la diferencia, porque dieron a conocer lo que era iglesia para el Señor. Pero también, ¿por qué debe verse esta diferencia? Porque debe ser un distintivo en el cristiano tener un buen testimonio de Cristo. Y cuando hablo de testimonio, hermanos, yo creo que soy el menos indicado. Porque somos cartas abiertas para el Señor y Dios conoce nuestra falta, Dios conoce nuestros pecados, Dios conoce nuestras fallas. Dios conoce que somos débiles, Dios conoce que somos pecadores y que muchas veces no somos de testimonio. No somos de aquellos cristianos que marcan la diferencia. ¿Saben qué, hermano? Lo impresionante de Éxodo, volviendo atrás, es que en el capítulo 8, versículo 18 al 22, hay una marca distintiva. Y lo que le hacía diferente del pueblo de Israel con el pueblo de Egipto era que Dios habitaba en medio de ellos. Dios estaba ahí en medio de ellos. Y es por eso que después de que la Biblia dice Dios estaba en medio de ellos, porque para Dios o para Jehová los israelitas eran diferentes a los egipcios. ¿Cuál era la marca? Dios en medio de ellos. Y hermanos,
si caminamos con Dios, es inevitable que marquemos la diferencia con el mundo. Pero otra vez, hermanos, le hablo a una persona que falla también en esto. Le hablo a una persona que se equivocó, que falló, que falla todavía. Pero otra vez, hermanos, gracias a Dios que nos dio el arrepentimiento. Bendito Dios que nos dio la gracia de arrepentirnos. Y el arrepentimiento tiene que ver con un pensamiento de la realidad, con que yo hice mal y hacer totalmente lo contrario. Ver a Dios y decir, Dios ve el pecado como algo malo, una maldad, algo que no tiene sentido en sí. Y yo confesar lo mismo que dice Dios acerca del pecado. Y arrepentirme. Y volver a Dios. Y para muchos jóvenes, hermanos, que han dejado quizás esa vida cristiana que en algún momento era su mayor pasión, que en algún momento la oración era un deleite porque usted se levantaba y lo primero que era lavarse la cara, era después venir y encontrarse con Dios, vivir con Dios, leer la Biblia, y cuando llegue el día sábado y domingo, llegue el día jueves, esperar congregarnos. Quizás en un tiempo fue una pasión, pero ahora ya no lo es. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es impresionante Jeremías, hermanos, porque era también otra porción que iba a enseñar, pero Jeremías dice, ¿qué mal he hecho contra ti? Dice Jehová, hacia el pueblo de Israel. Dios dice eso. Dios no hizo nada malo, nosotros nos desviamos de Dios. Y nosotros no marcamos la diferencia muchas veces con el mundo. Por eso, hermano, está el arrepentimiento. Es impresionante cuando yo leo los Hechos, por ejemplo, y leo que la palabra cristiano no era un halago que le dieron a los discípulos. No, era un apodo, era casi un insulto que le dieron a los discípulos. Pero gloria sea a Dios. Que no nos conozcan porque aquel chico estudió en el seminario o por tu profesión. No te conozcan porque tú eres cristiano. Y ahí está la distinción. Concluyo con esto. Quizás en esta noche hay profesantes de alguna religión. Quizás usted es católico, usted maneja vive conforme a la ley, usted es mormón, usted es testigo de Jehová, vino porque alguien le invitó. En esta congregación, en este templo, puedes sostener todavía tu profesión. En esta congregación o en este templo todavía puedes sostener tu religión. Pero va a llegar un día que tú vas a estar delante del Señor. Va a llegar un día en que tú te presentarás delante del Señor. Y posiblemente esa profesión, esa religión con que te has aferrado, no haya sido real. Pero también la última palabra van por aquellos profesantes de alguna religión, pero en que en realidad no saben lo que son. No saben si son cristianos, no saben si son creyentes, no saben si son el pueblo de Dios, no saben si son escogidos por Dios. El cielo, la gloria de Dios está abierta. Cristo dice, cree en mí y serás salvo. Yo soy el camino, dice Cristo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, dice Cristo, nadie va al Padre si no es a través, si no es por medio de mí. Cristo se te presenta esta noche. ¿Qué harás? ¿Irás a Él? Seguramente Dios te está llamando en esta oportunidad. Y es una buena oportunidad que tú ores. Pero quizá acá tienes vergüenza. Te animo que cuando llegues a tu casa, ahí en tu cama, te inclines, ores, te sientes con Dios y pídale a Dios que te perdone.
Y querido hermano, te va a perdonar. Seguramente usted no es cristiano y dice, hermano o Nicolás, no te entendí en realidad nada. Bueno, la predicación se resume en esto. Cree en Cristo y serás salvo. Que Dios nos ayude a hacer eso y a ser diferente. Nuevamente leo el versículo 7. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias porque tú, Señor, siempre estás con nosotros y a pesar de que te fallamos, a pesar de que pecamos, tu gracia nuevamente vuelve a nuestra vida, Señor. Gracias porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Grande, Señor, es tu fidelidad para con nosotros. Gracias a Dios porque tú, a través de tu palabra, a creyentes, a tus hijos, llamas nuevamente, Señor, a tu presencia. O sea, acá hay hermanos, hijos tuyos que están apartados, Señor. Tráelos nuevamente, Señor. Utiliza tus cuerdas de amor, Señor, hacia ellos. Que ellos vuelvan, Señor, nuevamente a ti. También, Señor, clamo y oro por personas que están de visita esta noche. Que tú, Señor, obres por tu espíritu en sus corazones, para que los convenzas de juicio y de pecado, que ellos puedan ir en arrepentimiento por medio de la fe a Cristo y obtener la eterna salvación que solamente se encuentra en Él. Dios, espero que esta enseñanza primeramente tenga una realidad en mi vida y también con la vida de los hermanos que están esta noche en este lugar y también para los hermanos que lo están viendo, Señor, por las redes sociales. Te dejo tu palabra en tus manos para que obres en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Nicolás, por el mensaje. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, vamos a tener el tiempo de las ofrendas. Si usted quiere dar su diezmo, también lo puede hacer. Ahí están los hermanos repartiendo sobres si usted necesita uno. Muy bien, oremos por las ofrendas y los diezmos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra que ha sido predicada. Gracias, Dios, por el mensaje que ha sido escuchado por muchas personas. Pedimos que tú obres en el corazón de cada uno de ellos. Y esta noche pedimos bendición, Padre, por las ofrendas y los diezmos que se van a recoger. Gracias, Dios, porque tú provees para cada uno de nosotros. Y pedimos tu bendición en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Cantamos esta alabanza. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre, grande
grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Siéntese por favor, tómese asiento. Una vez más, buenas noches, hermanos. Dios bendiga sus vidas y gracias por este tiempo de servicio, las alabanzas, las ofrendas, la predicación. Gracias, hermano Nicolás. Oremos por Nicolás, por su vida. Está sirviendo en Cotoca, va a estar con nosotros en la noche congregándose aquí. Y bueno, algunos motivos también de oración respecto a él. Dios pueda guiarle también a partir de mediados de año para adelante en un ministerio específico también para pastorear o abrir una nueva obra. Estamos orando por eso también con él. Así que le animamos a orar por él, por su vida, que Dios pueda guiar y saber qué es el siguiente paso en su vida ministerial que pueda dar. Estamos también muy interesados en que Dios pueda usar su vida para servirle. Bueno, quería darle unos anuncios y algunas cosas que vamos a hacer luego de cortar la transmisión. Primero los anuncios generales en la iglesia. Vamos a tener, ya como saben ustedes, el inicio de Oanza y Horitas Felices, lo más cercano. Las Horitas Felices comienzan esta semana y bueno, el grupo de hermanos y hermanas que trabajan allí, que puedan hacer un buen trabajo, oren por ellas. Esta semana también la capacitación es de Oanza, desde mañana también tienen la capacitación los líderes de Oanza, los nuevos que se están incluyendo, y el 19 inicia todo el programa de Oanza con niños, ¿no? Luego también JB también empieza, ¿el cuánto? El 26. Entonces, el 25 primero comienza el programa con jóvenes de 16 a 22 años, que es un programa llamado 24/7, es parte de Oanza. Y el día 26, en la tarde, a las 5, también el programa de adolescentes, ¿no? Que ya funciona ya estos años anteriores. Entonces, tomar en cuenta eso en este año, en este inicio. Y como dije, también iniciamos con algunas actividades para los más grandes o para toda la iglesia, y es respecto a clases de nuevos cristianos o discipulado también que tendremos los días.
cualquier